Bueno, muy buenas noches para todos, sean bienvenidos al tercer capítulo del podcast Locos con Jesús. Esta noche es especial y un poco diferente y usted se preguntará por qué de noche. Bueno, pues resulta que pasa que hoy tenemos un invitado muy especial donde por medio de su experiencia, por medio de su trayectoria, él nos va a guiar, él nos va a motivar, nos va a fortalecer de pronto en esas debilidades que tenemos como jóvenes cristianos. Él nos puede como asesorar y nos puede guiar. Entonces, esta noche tenemos algunas cositas preparadas donde vamos a interactuar y pues por medio de la experiencia que él tiene, pues nos puede nutrir a nosotros y a ustedes. Recuerden que en el primer capítulo que subimos dijimos que esto era una comunidad donde íbamos a crecer todos juntos. Entonces, bueno, sin más preámbulos. Bueno, Dios les bendiga. Yo no soy el invitado. Muy contento de estar nuevamente aquí. De antemano, muchas gracias porque pues por el apoyo que nos han dado y decidimos traer algo nuevo. Esto es un nuevo escalón que vamos a iniciar y es el tener una persona cuya experiencia nos puede aportar y les puede aportar a ustedes, quizás hasta en su crecimiento personal y espiritual. Entonces, sin más preámbulo, queremos dejarnos en compañía de nuestro invitado, ya van a saber quién es, que nos regale un saludo y pues ya estaremos continuando con lo que hemos preparado para hoy. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un placer poder estar esta tarde-noche compartiendo con unos locos por Jesús. Qué bendición tener a estos muchachos aquí haciendo tremendo trabajo. Personalmente, esta es una de las cosas que yo siempre he querido hacer, un podcast, pero siempre ocupado. Y qué bueno que hayan personas dispuestas a tener estos espacios de conversa, de comunidad. Y a todos los oyentes, todos los que puedan verlo en algún momento, que Dios te bendiga. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Pastor, por su saludo. Y pues como ustedes pueden observar, nuestro invitado especial el día de hoy es el Pastor Anderson Valencia, un hombre de Dios que hemos tenido la oportunidad de verlo en diferentes eventos, compartiéndonos de la palabra de Dios y ha sido de mucha bendición para los jóvenes de aquí de Colombia. Amén. Y pues antes de continuar con la temática del día de hoy, queremos decirles de qué vamos a hablar hoy, o sea, de por qué el haber Dios colocado en nuestros corazones de invitar a nuestro pastor, y es porque vamos a tocar un tema y es lo que significa, lo que es y el cómo debe comportarse un joven cristiano. Y pues antes de interactuar con nuestro pastor y hacerles algunas preguntas de algunos temas que podemos observar en este tiempo, que quizás nos preocupa, temas que quizás decimos como jóvenes de la iglesia, deberíamos fortalecernos en eso para poder llevar la palabra de Dios de una manera sana, de una manera correcta. Entonces yo quisiera, antes de compartir con el pastor, preguntarle a usted, Juan Manuel, ¿usted cómo cree que se identifica un joven cristiano afuera de la iglesia? Respondiendo un poco y saliendo un poco del tema, la pregunta que usted hacía de cómo debe comportarse un cristiano fuera de la iglesia era algo que yo venía también pensando. Sí, o sea, ¿cómo debe comportarse un cristiano, un joven cristiano fuera de la iglesia? Pero antes de responderla, quiero traer a este momento algo que una vez me dijeron. Y era, la pregunta que tú te estás haciendo, se la está haciendo otro joven también. Solo que no es capaz de atreverse a decirla, no es capaz de afrontar esa, ¿cómo puedo decirlo? Afrontar esa respuesta de pronto, ya sea positiva o negativa, en cuanto a cómo estemos actuando actualmente. Entonces, hay veces, algunos jóvenes de los que ya nos están viendo o de los que de pronto no nos han visto todavía no se atreven a dar esa pregunta o a escuchar, a darse la oportunidad de escuchar esa respuesta. Entonces, en este caso, nosotros fuimos los locos, como dice el título, que nos estamos atreviendo a preguntar y nos estamos atreviendo también a recibir esa respuesta, sea positiva o sea negativa. Entonces, ahora sí respondo a la pregunta. Para mí, ¿cómo debe comportarse un cristiano fuera de la iglesia? Como lo dice la palabra de Dios. Si usted en la iglesia es uno, en este caso para bien, usted también afuera tiene que ser uno para bien. Usted tiene que reflejar a Jesús. Usted tiene que demostrar el amor de Dios, la bondad de Dios. Dios nos dejó esos frutos del Espíritu Santo y tenemos que verlos reflejados en nosotros. No sé si alguna vez ustedes han escuchado como que, ¡ay, ese es cristiano! Pero no solo por la forma en que viste, sino porque se siente como que el aura que, bueno, como lo dicen ellos, ¿no? Como el aura, la energía que ellos transmiten es diferente a las demás. Entonces, esa es mi respuesta. Yo tenía algo quizás por añadir rápidamente, y es que una persona, un joven cristiano, se identifica
no tanto desde el punto de cómo se comporta, sino desde el momento en el que decide amar a Dios. Porque yo quizás puedo comportarme de una manera muy positiva en mi universidad, pero mis actos en mi privacidad no agradan a Dios. Entonces es como desde ese momento en el que yo decido seguir al Señor Jesús. Bueno, y nuestro invitado especial, y del por qué decidimos tenerlo en esta noche acompañándonos, vamos a hacerle algunas preguntas a nuestro pastor Anderson Valencia sobre algunos temas que se ven hoy en día en nuestra juventud. Entonces, pastor, como primer pregunta, teníamos, esto lo vimos en algunos jóvenes con los que hablamos y compartimos, y es, ¿por qué siendo uno un joven cristiano en ocasiones se siente solo? O sea, ¿por qué siendo yo cristiano me siento solo? Siento que no hay alguien quien me escucha sabiendo de que tenemos a Dios de nuestro lado. Bueno, ustedes vienen con preguntas muy complejas. Yo pensé que esto iba a ser cuántas horas vamos a orar, cuántos libros hay que leer. Pero antes de responder esa pregunta, quiero añadir a lo que ustedes previamente dijeron. Cómo actuar está directamente relacionado en mi capacidad de actuar naturalmente. Muchas veces nos hacemos esa pregunta porque no sabemos cómo ser naturalmente cristianos. Preguntémosle a un futbolista que trabaja y vive para ser futbolista, que su identidad, su pensamiento, su conciencia está diseñada para ser un futbolista. Cuando sale al campo, tal vez tenga algunos otros factores, pero hay algo que él sabe, que él es futbolista, él está ahí para ser futbolista. Y aunque se termina el partido, él es un futbolista y su estilo de vida es como tal. Entonces, a veces nosotros no sabemos cómo actuar cuando no estamos en la iglesia porque tenemos una incapacidad de actuar naturalmente como cristianos. Entonces, la persona que fluye en lo espiritual es una persona que está no solo convencida, sino convertida al Espíritu Santo. Independientemente de que esté en una iglesia o no, su vida cristiana va a ser fácil de fluir naturalmente. Entonces, tenemos cuestionamientos entre los jóvenes de cómo hago aquí, cómo hago allá. Es porque no estamos dejando que el Espíritu fluya en nosotros. Cuando usted actúa naturalmente, cuando usted es una persona que actúa naturalmente en lo que vive, lo que cree, usted no tiene por qué estar escondiéndose, no tiene por qué estar sintiendo temor. El apóstol Pablo era muy directo y decía, bueno, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, es como que dice, yo estoy siendo natural. Yo estaba leyendo este libro, se los voy a mostrar. Se llama Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos dice que cuando usted quiere cambiar, cuando usted quiere dejar algo, hay dos tipos de personas que le van a responder este tipo de preguntas. Entonces, digamos que alguien se acerca y le pasa a dos personas que quieren dejar de fumar. Le pregunta, ¿quiere un cigarrillo? Entonces la persona responde, no, estoy tratando de dejar de fumar. Aunque quiere dejar de fumar, esa respuesta no es tan concreta como la de la segunda persona. Cuando le dicen, ¿quiere fumar? Y este que ha sido un fumador empedernido dice, no, yo no fumo. Ya cambió su estilo de mente, ya cambió su estado mental, entonces está determinado de que él no fuma. Y claro, cuando tú empiezas a pensar, yo soy cristiano, yo soy evangélico, no voy a caer, yo soy hijo de Dios, tal cosa. Entonces, cuando empiezas a pensar de esa forma, cuando empiezas a actuar naturalmente de esa forma, independientemente del lugar donde estés, vas a saber qué hacer o qué no hacer. Bueno, qué pena ahí que los pastores hablan mucho, yo no sé para qué invitar a un pastor. Entonces, ¿por qué me siento solo? Señor, esto hasta puede ser motivo de una prédica de congreso. Es curioso, pero nosotros generalmente idealizamos a la vida cristiana como una vida de camino de rosas, de color, de bendición, y ciertamente es así, en cierta manera. Pero lo cierto es que la vida cristiana es más que todo un proceso en el que nosotros vamos a aprender a madurar espiritualmente, y a veces el madurar espiritualmente nos va a llevar a entender que hay cosas que pasan que no nos gustan, pero son necesarias. Para responder esta pregunta, yo pudiera pensar, por ejemplo, en un Elías. Voy a hablar en términos modernos. Elías acaba de matar una cantidad grande de profetas paganos. No solo eso, el hombre se predicó un mensaje en el Monte Carmelo en el que descendió fuego del cielo. Y cualquier predicador actual quisiera añadir fuego del cielo a su sermón, porque eso, mejor dicho, eso sería el predicador exitoso del momento. Imagínese, usted está ahí predicando y que descienda fuego del cielo. Entonces, hombre, Señor, yo creo que más de uno estarían estupefactos. Pero dice la palabra del Señor que una vez desciende fuego del cielo, mata a los profetas, el hombre queda como en una profunda depresión.
como triste. Entonces, a veces pensamos que el éxito cristiano o el éxito de la vida cristiana nos va a catapultar a una compañía evidente de Cristo en nosotros. A veces pensamos que es que porque somos predicadores o porque es que somos los miembros de la iglesia más loables, los más, mejor dicho, entonces nunca vamos a tener que sentirnos solos. Pero, ¿cuántas veces Moisés, que ya le había dicho al Señor, no me saques de aquí si tú no vas conmigo? ¿Cuántas veces Moisés no se sintió solo? Elías se sintió solo después de matar a un culto pagano y después de hacer descender fuego del cielo, porque a veces pretendemos controlar la compañía de Jesús con nuestras emociones y la compañía de Jesús es totalmente espiritual. Entonces, a veces nos sentimos solos es porque emocionalmente no estamos preparados. Emocionalmente todavía hay inmadurez en algunos casos. Emocionalmente todavía no estamos listos. Y el Señor Jesús parece que está ausente, pero no, Él está ahí. Elías estaba ahí todo deprimido, entonces le tocó al Señor aparecer y darle comida porque ya ni quería comer. Y le hizo seguir adelante. ¿Sí? Jesús mismo nos muestra en el Getsemaní un abandono. Él siente humanamente un abandono. Hay como una división rara ahí. Hay como un abandono. Entonces él siente como, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es una respuesta muy humana, pero es simplemente un ciclo donde nuestras emociones están pasando por un momento difícil, pero no quiere decir que Dios no está ahí. Dios está ahí. Dios está en tu momento de llorar, Dios está en tu momento de dolor, Dios está en tu momento de tristeza. Entonces esa sería como la respuesta larga a esa pregunta compleja que ustedes hacen. Perfecto. Está directamente ligado con lo que ya mencionamos inicialmente, ¿no? Podemos responder esta pregunta con la simple habilidad o simplemente decir es que tenemos que tener una habilidad para dejar fluir naturalmente la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mire, muchachos, yo tengo como una preocupación, por así decirlo, porque nos hemos vuelto muy expertos en que el entorno privado, el entorno, no privado, el entorno cristiano, de conferencias, de congresos, de campamentos, es muy fácil ver ahí gente que está adorando a Dios, que está adorando al Señor y todo eso, y ciertamente es muy fácil adorar a Dios cuando hay 200 personas al lado tuyo, 300, 1000, pero cuando no estás alrededor de esas personas, es ahí donde empieza a necesitarse que el cristiano sepa fluir naturalmente, que no sean aguas diferentes para ello, entonces por eso se trastornan, ¿no? Entonces a veces vemos jóvenes que salen del campamento, salen muy fuertes, pero al momentico están otra vez como débiles. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para reaccionar positivamente al entorno? Hay alguien que una vez dijo, yo no puedo adorar a Dios el fin de semana cuando nunca lo he buscado durante toda la semana y pretender que Jesucristo sea presente y me llene con su Espíritu Santo. Entonces, eso me responde a mí o me dice a mí que yo debo tener una intimidad con Dios bastante seria, un compromiso, una dedicación, ¿sí? Una dedicación íntima con Dios. Y usted mira, pastor, esa respuesta es muy cliché. Bueno, sí, pero la verdad es lo único que hay, ¿sí? No podemos jugar a pretender. El que juega a pretender, tarde que temprano termina expuesto. Y terminar expuesto es un momento difícil en la vida de una persona. Entonces, tenemos que determinarnos. Usted tiene que ser un joven con determinación a tener intimidad con el Señor. A usted le va a ser más fácil tener una respuesta positiva como cristiano en el entorno en el que usted se mueve, sea cristiano o no cristiano, cuando usted en su intimidad encuentra espacios para andar con Dios, encuentra espacios para hablar con Dios. Esa es la única forma. La preparación que uno debe tener, obviamente, es una devoción personal con Dios. Personalmente yo siento que he mejorado o que he podido escalar en mi ministerio encerrado en estas 4 paredes donde ustedes me ven. Este es como mi búnker, este es como mi cueva. Aquí es donde yo me meto, cierro la puerta, tengo mi momento privado con Dios. Aquí están mis libros, aquí está Dios ha visto aquí en este lugar, me ha visto llorar, me ha visto reír. O sea, aquí es donde lo de afuera, aquí es donde se prepara lo que la gente ve afuera. Pero yo no puedo llegar allá con una máscara, yo no puedo llegar allá, no. Usted tiene que dedicar un lugar secretico ahí, en su cuarto, un rincón. Ese es el lugar donde Dios va a verlo llorar a usted, donde Dios lo va a ver glorificarlo, donde Dios lo va a ver adorarlo. Y cuando usted tenga esa preparación, entonces ahí sí, naturalmente, ni siquiera forzadamente, sus acciones no tienen que ser premeditadas, no. La gente va a decir, oh, wow, este es diferente, este va en otro nivel, Entonces, la Biblia lo dice, búscame en lo secreto y yo te exaltaré en público. Entonces,
Esa es como la respuesta a esa pregunta. Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque no es como que tomes esta agüita para que deje de sentir eso. Les voy a explicar algo que aprendí hace tiempo. Bueno, resulta que, ¿se acuerdan que Adán y Eva la embarraron, cierto? Se equivocaron. Entonces, resulta que nosotros teníamos una constitución, por así decir, de ser, de raza, en la que Jesús dice, el Señor dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces nos da un cuerpo, espíritu, alma. Y al parecer antes de que Eva y Adán pecasen, nuestra composición estaba totalmente dominada por la parte espiritual de nosotros. Entonces había una conexión, una sensibilidad, alta sensibilidad a la voz de Dios. Una alta sensibilidad a lo que es la esfera eterna, espiritual. Entonces, cuando pecamos, eso se invierte, los poderes se invierten. Entonces ahí es donde los apóstoles, los profetas hablan de una esclavitud de la carne, porque ya el imperio no es del espíritu, sino de la carne. ¿Qué pasa? Como el imperio del ser humano es la carne, es el pecado, no basta solamente con arrepentirse, bautizarse y en su defecto recibir el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. No es que Dios va a llegar y mágicamente romper los lazos de la carne. No, porque la única forma de romper la carne, la única forma de dominarla es a través del quebrantamiento. ¿Sí? Algunos se demoran más que otros, algunos se quebrantan diferente a como otros son quebrantados. Y es ahí donde viene la famosa frase de Pablo, que lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque el cristiano pretende que una magia del espíritu rompa hasta lo profundo de nuestro ser y nos doblegue. No, el espíritu es un caballero, Jesús es un caballero. Entonces el Espíritu Santo no va a obrar en nosotros a menos que haya un quebrantamiento voluntario. Y cuando Dios tiene mucho afán de llevárselo, o cuando Dios tiene mucho afán como que, bueno, ¿usted por qué no llega? Entonces Él nos quebranta a nosotros, y es así que duele. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de quebrantamiento: quebrantamiento voluntario y quebrantamiento aplicado. ¿Cuál es el quebrantamiento voluntario? El ayuno. Creo que más de uno va a decir, y no ese ayuno contemporáneo, ese ayuno todo fast track que dice, no, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 12 del mediodía, y poderoso ayuno que tuvimos. Nah, eso es ayuno. Ese es como una pizza como recalentada, guacali. No, el verdadero ayuno es como, me levanto temprano, me baño, me meto en la iglesia, en el cuarto, donde esté, paso todo el día afligiendo mi cuerpo y afligiendo mi alma delante del Señor. Porque cuando usted se aflige a sí mismo, ahorita, usted puede ver este concepto en muchas religiones, y uno hasta se sacan sangre. Yo le doy gracias a Dios porque Dios no requiere que yo me saque sangre. Uno dice, Señor, Señor. No, eso no. No, porque mire lo que está pasando. Lo que hay que quebrantar es el que tiene el poder. El poder no lo tiene el cuerpo. El cuerpo responde a la carne que está en el alma. Entonces lo que hay que afligir es el alma. Y entonces el cuerpo empieza como a reclamar alimento, y ahí es donde el alma empieza a sentir el dolor, ¿sí? Entonces, a veces, por eso muchos insistimos en que hayan ayunos bastante largos, por así decirlo, 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días, 7 días. ¿Por qué? Porque de esa forma uno aflige su alma, aflige su cuerpo, y de esa forma uno le está dando como libertad al espíritu para que respire, para que tome control de nosotros. Una aflicción voluntaria puede ser la vigilia, usted retener su sueño en pro del ayuno, en pro de la oración, en pro de la meditación en la presencia de Dios. Entonces, todo eso son aflicciones voluntarias, que yo las aplico, que yo las hago, pero luego viene lo que es el quebrantamiento aplicado, y ese sí que es doloroso, porque esa es su carne obstinada a que quiere tener el control, quiere tener el control, quiere tener el control. Entonces Dios tiene que aplicar fuerza para quebrarnos. Dios tiene que aplicar fuerza para lograr en nosotros como que reaccionemos. Y a veces aplica fuerza, nos quedamos sin trabajo, la salud, los problemas. A veces Dios retira el cerco como se lo retiró a Job, y llega todo ese cúmulo de cosas, y nosotros somos ahí donde nosotros nos humillamos, buscamos la presencia del Señor, y ahí empieza el quebrantamiento, perdón. Y ahí empieza un alma dispuesta a buscar de Dios y a dejar que Jesús controle todo, que el Espíritu de Dios controle todo. Entonces, bueno, en cuanto a esta pregunta, pues me causaba mucha nostalgia, porque
Es algo que a mí me sucedía mucho. No era que yo sintiera vergüenza de Jesús, sino que sentía vergüenza de mí mismo, predicando la palabra de Dios. Entonces, yo no sabía cómo decirle a alguien, ah, les voy a contar algo que les va a dar risa, es que me preguntaban, ustedes saben, en la escuela preguntan, ¿su papá qué se dedica? Y entonces uno, no, pues mi papá es, uno decía, bueno, un muchacho decía, no, mi papá es doctor, otro decía, no, mi papá es constructor. Y a mí hasta me daba pena decir que mi papá era pastor, entonces decía, no, mi papá es conferencista. Y, mi papá es un conferencista. Oh, ¿qué tipo de conferencista? No, de ayuda espiritual. Ah, como un pastor. Y yo, sí, como un pastor. Sí, sí. Entonces siempre como que me da como esa penita. Pero solo, incluso mire, me pasaba incluso cuando recién entré al ministerio, yo he sido muy, digamos en el sentido, se me facilita una vez ya estoy en el púlpito, pero hablar así en público a mí me da mucha pena. Entonces, pues yo digo que es Dios que me puso esto porque yo hasta decía que yo no quería ser pastor ni nada. Pero incluso entrando al ministerio yo decía, bueno, tengo que evangelizar. Y entonces salía con el tratado. Y entonces, ¿cómo empecé yo? Como a tener esa frescura a la hora de hablar de Dios públicamente, en la escuela, en donde fuera. Vuelvo y repito, en la parte privada, íntima mía con Dios, yo tenía que estar muy seguro de la relación que tengo con Él. Entonces, a veces el hecho de que no hablamos afuera es porque estamos inseguros de lo que no hablamos con Dios por dentro o en privado. Y parte fundamental de eso es cómo contrarrestar la pregunta. Bueno, uh, la manera de contrarrestar es asegúrate primero. Es como que métete otra vez en el cuarto. Todas las preguntas nos llevan a lo mismo. Métete otra vez en lo privado y asegúrate de que tu relación es sólida con Cristo Jesús. Aún así, todavía hay un paso que dar porque entre lo privado y lo público hay muchas cosas que pueden pasar. Pero usted puede hacer muchas cosas. Puede, por ejemplo, afianzarse, inspirarse en otras personas. A mí me ayudó mucho inspirarme en otras personas. Yo veía a otras personas evangelizar y yo decía, no, me voy a inspirar, lo voy a hacer como esta persona, voy a seguir los tips que esta persona sigue. Les voy a contar otra cosa. Aquí usamos un podcast, estamos aquí charlando, chévere, y a veces uno suelta cosas que uno hace privadamente, que la gente no conoce. Pero algo que yo hice para superar mis miedos a la hora de predicar es que yo me predico el mensaje aquí adentro de mi cuarto y yo soy tal cosa y tal otra y rara. Eso lo hacía soltero porque donde yo vivía pues nadie estaba, entonces yo hasta gritaba y yo y así, entonces yo sentía como que yo me soltaba, me soltaba. Ahora que estoy casado, me dio risa esta semana, nomás esta semana, pasó lo mismo. Yo siempre hago lo mismo, yo escribo el mensaje, lo siento y empiezo y el Señor y tal cosa y tal otra. Y cuando me vio mi hija y me miraba así, y entonces yo me le retiraba como para que no me viera, me daba un poquito de vergüenza a ella. Y entonces ella hacía detrás mío y me miraba así. Oye a Dios, gloria a Dios, amén. Así, entonces empezó como a meterse también en el cuento conmigo. Entonces, son muchas técnicas que usted puede hacer para contrarrestar el miedo escénico, el miedo pues de que de pronto qué van a decir o tal cosa. No, inspírese, hágalo, construya una relación de seguridad con Jesús y de esa forma usted se va a sentir seguro a hablar con su amigo, con su amiga. Como le digo, es simplemente romper el ciclo de que cómo me comporto aquí, cómo me comporto allá, no. Cuando usted aprende a fluir naturalmente, cuando usted aprende a fluir, a ser usted, yo soy cristiano, yo soy un predicador, yo soy evangelista, cuando usted empieza a decirse a sí mismo, yo soy, llega un momento en que usted ya empieza a actuar naturalmente. Y la comunión con el Espíritu de Dios, la comunión con el Señor, eso es indispensable. Entonces, cuando usted logra tener ese amalgamamiento con el Espíritu Santo, entonces es mucho más fácil contrarrestar el miedo. El miedo siempre va a existir. Predicador que te diga que no le da miedo cuando va a predicar, siempre va a existir. Sí, ojo con eso. Ojo con eso. No, el miedo siempre va a estar ahí, pero usted lo va a someter. Lo va a someter por medio de la fe. La fe hace huir todo temor. Entonces, la fe en mi relación con Dios, la fe en lo que he estudiado, la fe en lo que he vivido, la fe en lo que yo creo que esto es real, que esto es serio. Entonces, cuando usted actúa en fe, usted rompe los miedos. Y bueno, esa es como la respuesta. Bueno, yo te voy a responder con una otra pregunta. Y los voy a corchar porque los locos por eso hay que corcharlos. ¿Qué sería el Evangelio para Acaya, para Galacia, para todas estas ciudades, sin un Pablo que se haya preparado en lo concerniente a la ley?
Sí, pero, o sea, piénsalo. Pedro hubiera sido capaz, es más, Pedro, Dios le muestra, le va a traer esta perlita y le muestra a unos animales impuros y si usted presta atención bien a la historia, Jesús y Pedro nos muestran frente a la historia bíblica o frente a la historia humana que somos como animales impuros, aborrecidos, ¿cierto? Y entonces Pedro dice, Señor, yo no como eso, o sea, hello. Entonces Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado, lo que yo he limpiado. Entonces Pedro va y le predica a Cornelio y muy chévere y todo, pero el que realmente causa un efecto en el pueblo gentil es Pablo. Pablo ha sido preparado en la ley, Pablo ha sido preparado en los idiomas, Pablo ha sido preparado en muchas cosas y es gracias a su conocimiento en la ley que podemos entender la gracia. Ahora, imagínate, por ejemplo, un pueblo de Israel sin la instrucción que tenía Moisés, que la instrucción que le daban a los príncipes del palacio era una instrucción, o sea, ¿qué te digo yo? Esa gente era preparada en matemáticas, en guerra, esa gente era preparada en economía, esa gente era preparada. La gente a veces piensa que Dios dijo, ay, sí, Moisés, venga, 30 años yo lo llevo. No, Moisés era alguien preparado. Moisés era alguien, y a veces y pensamos cuando mata al israelita que esa preparación le hizo pensar, no, yo ya estoy preparado. No, necesitaba la unción también. Pero hace falta la preparación. A mí me gustaría ver jóvenes predicando que sean magísteres en algo, que sean PhD en algo. Sí, a mí me gustaría ver una generación que se está preparando para usar su preparación al servicio del Señor, ponerla al servicio del Señor. Entonces sí pienso yo que es muy bueno prepararse. Para mí el concepto de que no hay que hacerlo, que es que Dios usa lo que Él quiere usar, sí, pero la unción tiene poder, pero la unción también tiene razón. ¿Sí? Entonces como la unción también tiene razón, necesitamos la razón y necesitamos el poder. Cuando esas dos se unen, cuando esas dos rueditas se unen, oh papito, rompemos el mundo, lo cambiamos, lo trastornamos. Pero estamos actuando solamente buscando el poder. Y entonces queremos jóvenes con el poder, la demostración, el fuego, pero no hay gente preparándose. Entonces, o no en su mayoría, sí hay gente preparándose, pero no en su mayoría. Y entonces ahí es donde viene el dicho popular, Señor, hermanos, pues no miren mi voz porque pues esto yo lo hago para la gloria de Dios. Y, oh. No, que ahorita sería que nuestros músicos tuvieran educación de alto nivel, nuestros músicos se convirtieran también en productores, cantautores de alto nivel, que dejemos ese concepto de que no, pues aquí mi voz así, hermano, pero yo lo hago para la gloria de Dios. No, prepare, imagina que Moisés diga, Señor, pues aquí estoy, y mira, no, Moisés tenía conocimiento en navegación del desierto, en navegación militar, porque cree que fueron capaces de enfrentar a los reyes. No porque se le apareció un ángel y los dirigió, no, porque Dios sabía que Moisés tenía un conocimiento que podía ser usado. Elías era un profeta educado, ¿sí? Los reyes de primera, segunda de reyes, primera, segunda de reyes, esa gente era educadísima, o sea, esa gente estaba en un alto nivel. Los músicos de David, no, papá, eso era en un alto nivel. Entonces, a veces pensamos que no, es que yo quiero la unción, y a veces hasta tratamos de demonizar, endemonizamos el talento, endemonizamos la habilidad, y pensamos que no, la habilidad del talento no, porque lo que importa es la unción, no. La unción tiene poder, sí, pero la unción también tiene razón. Entonces, sería ideal, sería muy ideal que si tienes un llamado al ministerio, un llamado a seguir a Dios, uses tus conocimientos, tus pasiones, lo que te apasiona, dedícate a eso para el servicio a Dios. Algo rapidito, algo que sé que me estoy extendiendo mucho, es que yo nunca me imaginé qué efecto iba a tener el hecho de que mi mamá me metiera a estudiar inglés. Nunca lo imaginé. Yo estudié inglés y todo, y chévere, y me apasionaba y me gustaba mucho. Yo quería hablar una segunda lengua y todo, pero solo fue hasta cuando fui a servir al Señor en Estados Unidos que me enteré que eso me iba a servir demasiado. Y serví por casi 2 años en Estados Unidos ayudando escuelita dominical, niños de habla inglesa. Aprendí a traducir, a cómo llevar una traducción. Y hoy día Dios está permitiendo que esas cosas pues sean para el servicio del pueblo de Dios. Y lo digo pues para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué tal que mi mamá no hubiera invertido en mi educación? Pues, bueno, quizá Dios hubiera levantado otro, pero yo me hubiera perdido ese honor de servir a Dios en ese tipo de cosas. Entonces, la educación sí es muy importante, es esencial y ojalá que sea para el servicio del Señor. Bueno, a mí me pasó, entonces yo puedo responder como con una experiencia. Yo llegué a la universidad a la edad de 14 años, casi 15 años, y fue un desastre, porque yo había creído en Dios basado
en lo que mi papá y mi mamá me enseñaban y basado en la idiosincrasia en la que mi familia se había levantado. Yo no tenía una experiencia propia, evidente, en la que yo dijera, voy a actuar naturalmente en este medio porque yo ya sé qué es sentir a Dios, yo sé que Dios. Entonces yo no había tenido esa experiencia. Como yo no había tenido esa experiencia, se me presenta otro tipo de idiosincrasia y como esta no está fundamentada, no está confirmada en mi corazón, en lo profundo de mi ser, pues yo simplemente hago un balance y termino decantándome por la otra, por la inmunda, por la que no convenía. Entonces eso me afectó demasiado, no tener una experiencia personal con Dios. Cuando yo tengo una experiencia, entonces la vuelvo un hábito, ¿sí? Porque cuando a ti te van a probar un pastel, ya no quieres volver a comer el ponqué, no, ya quieres comer el pastel que a ti te gusta. Una vez un predicador dijo, cuando tú te sientas en primera clase en un avión, ya no quieres volver a sentarte en la clase económica, ¿cierto? Ya como que, uy, no, te hace lo posible por sentarte en avión de primera clase. Asimismo la experiencia con Dios, cuando tú ya sientes el poder del Espíritu Santo, tú ya sabes qué es eso, tú ya sabes qué es el poder abrazador del amor de Dios. O sea, tienes esa experiencia en tu corazón arraigada, ligada. Entonces ya es mucho más fácil contener los ataques de nuevas ideologías o de otro tipo de idiosincrasias. Entonces, desde ese punto de vista yo diría que es difícil para los jóvenes llegar a la universidad sin el poder del Espíritu de Dios, sin una experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo le echo la culpa a los padres. Porque ¿qué le vamos a exigir a un niño de 13 años que busque una experiencia con Dios? O de 14, o de 15, o de 16 años. Ciertamente lo hemos rodeado, lo hemos llevado a campamento, lo hemos llevado a iglesia y todo, y chévere, pero en realidad estamos brindando información y no experiencia, ¿sí? Una cosa es que estés lleno de información y otra cosa es que tengas experiencia. Entonces, a veces hasta para ganar almas cometemos el mismo error. Vea, el Señor es uno, tiene que arrepentirse porque hay un infierno. Tal cosa, y la persona se está llenando de información y le cuesta procesar esa información porque un amigo nunca ha escuchado que saquen sus espadas, hermanos. Y entonces, yo de amigos, me dicen en un culto, saquen su espada. Yo, uy, ¿cómo decía? No, me que había que venir armado, ¿cierto? Y cuando usted está viendo es que los hermanos sacan la Biblia y chévere y todo. Porque hay un lenguaje informativo que está pasando a través de la mente de nuestros jóvenes, incluso los amigos, pero no hay un lenguaje experimental. Entonces, por esa razón, llegamos a las universidades un poco desubicados. ¿Por qué digo que es culpa de los padres? Porque la palabra de Dios dice que hay unos dones bastante específicos y hay unos que a mí me llaman la atención, y son los dones de conocimiento. Dice la palabra del Señor, don de palabra de sabiduría y don de palabra de ciencia. Eso yo diría que debe ser tarea de los padres, pedirle a Dios que a sus hijos les sea dado don de ciencia y don de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría te muestra qué es lo que puede ayudar a cambiar las cosas y la ciencia te ayuda el cómo. Entonces, sabiduría e inteligencia van ligadas. Sé qué tengo que hacer o sé cuál debe ser mi camino y la inteligencia me va a decir a mí cómo debo caminar, con quién me debo relacionar, qué lugares debo frecuentar, con quién me sirve hacerme, con quién me sirve no hacerme. Entonces, necesitamos que nuestros jóvenes tengan esos dones antes de entrar a enfrentar la vida. Cuando yo entendí eso, yo impongo las manos sobre mis hijos, ellos todavía están muy pequeños, y yo le digo al Señor, Señor, llénalos con tu Espíritu Santo y dale dones de ciencia y de sabiduría, para que no se estén cometiendo errores en la juventud que no deberían estarse cometiendo. Y para que la experiencia de la vida sea un poco diferente a como yo la tuve que vivir. Entonces, sí, es simplemente como que no hay una experiencia y como no hay una experiencia, no hay una habilidad de dones y como no hay una habilidad de dones, entonces caemos o sucumbimos ante la presión y más en universidades donde las ideologías de este mundo son bastante fuertes. Entonces, muchas gracias a usted también nuevamente por aceptarnos esta invitación. Nervios, no le voy a mentir que sentimos nervios quizás al momento de escribirle a una persona y decirle, hey, tenemos este proyecto y eso, sino que todo esto lo hacemos para Dios y pues, como dijimos desde el principio, no es quizás el exaltarnos nosotros y el ser reconocidos, sino llevar el Evangelio de una forma que no la crean aburrida a los jóvenes, que una forma que vean que el Evangelio va más allá de eso, sino él va más en el amar a Dios y el tener nuevas experiencias con él. Entonces, Dios le bendiga, pastor, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Dios le bendiga, los quiero mucho. Gracias.